a invitar al moderador, que será Pablo Rossi, periodista de la Cadena 3, y Luis Lacalle, senador de la República Oriental del Uruguay y expresidente de la República Oriental del Uruguay. Los recibimos con nuestro cálido aplauso. Bienvenidos. Pablito. Gracias por el cariño. Muy buenas tardes, noches, estimados amigos. Verdaderamente, dos palabras como un intercambio de gentileza, porque tuve el inmerecido honor de que me acompañara ayer en la presentación del libro de Libertad o Barbarie. Nunca lo hubiera soñado un presidente, pero fundamentalmente en pocas horas un hombre de aquellos por los que uno apostaría en términos de buscar ejemplos entusiasmadores, como me decía ayer por la radio. Me siento un gran entusiasmador. No hacen falta demasiadas presentaciones para Luis Alberto Lacalle Herrera, abogado, periodista, hombre múltiple de la política, que hizo su cursus honorum, que viene de una familia de políticos, y creo, tomando las palabras del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un interesante aporte a la reflexión política de los tiempos presentes en términos de qué tipo de construcción de liderazgos vienen en la Argentina. Mauricio Macri invita muy bien a reflexionar sobre 30 años de democracia y nuevos liderazgos, y abre las puertas a la política, algo que siempre fue un coto de caza de los expertos profesionales en militancia de partidos políticos que explotaron y que se convirtieron muchas veces en aguantaderos. ¿Qué tipo de políticos vamos a tener? ¿Lo nuevo es necesariamente mejor? ¿Cuál es la garantía de origen? La trazabilidad. Lo bueno y lo nuevo es lo ideal. En la Argentina tenemos la idea de que lo que no está contaminado de política tiene la oportunidad de ser bueno, porque damos por hecho que la política en la Argentina, el ejercicio político, está contaminado o ha sido contaminado. Pero nuestros hermanos rioplatenses, nuestros vecinos razonables, nos han demostrado que se puede ejercer la política, ser un político tradicional y seguir siendo razonable. Las muestras están en el que ellos autodenominan el Club de los Expresidentes. Ahora está un poquito desdibujado, según nos contaba Luis Alberto Lacalle, pero esa fotografía, en pocos lugares del mundo, 5 expresidentes reunidos en un clima de concordia, con sus diferencias, pero con una cordialidad y una imagen ejemplificadora a la sociedad de que la unidad de criterio, de acción, no es un discurso dicho en una tribuna ni propiedad de uno, sino un ejemplo. 5 expresidentes juntos. Que es un paisito, como dice su colega actual, el presidente Mujica, que son nuestros vecinos menores, que se organizaron mejor porque son menos. Esas son algunas de las excusas, Luis Alberto, que usted sabe que a veces, desde alguna soberbia argentina, solemos expresar para con los uruguayos. No tengo más que decirles, iluminando este escenario que ya está iluminado, para darle paso al hombre que va a hablar del Mercosur, de mitos y realidades de la integración, y del Mercosur real y el Mercosur de papel. ¿Qué estuvo pensando
el presidente Lacalle en la década del 90 con sus colegas de esta parte del mundo cuando pensaron en una integración, sabiendo de las dificultades, de los problemas que iban a subsistir siempre, pero soñando con una posibilidad de fronteras verdaderamente comunes o mancomunadas. Él nos va a explicar qué hubo entre ese sueño trazado y esta realidad donde en varios artículos y intervenciones ha dicho que el Mercosur, así como está, no le sirve a nadie. Con ustedes, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Señor presidente de la Fundación Mediterránea, don Martín Amengual, felicitaciones por el 36º aniversario, felicitaciones por el cumpleaños de ayer y por la reelección, así que me parece que ha sido una manera de conmemorar este cumpleaños que va a ser inolvidable. Señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señor ministro de Industria, autoridades provinciales, amigos, aquí en la provincia federal artiguista de Córdoba, me siento como oriental muy próximo a una raíz común y quiero agradecerles que hayan permanecido hasta esta hora. A un académico amigo mío le pasó una vez que tuvo que ir a una ciudad que no conocía a dictar una conferencia y mientras se iban sucediéndose los oradores se iba yendo la gente. Y al final quedó una sola persona sentada cuando le tocó hablar a este académico amigo, y el académico hizo el esfuerzo de hablar y esmerarse delante de una sola persona, que no es muy fácil. Y al terminar, le digo, mire, no sabe lo que le agradezco que usted haya permanecido acá. Dice, no, yo soy el que hablo después que usted. Así que me ha ido un poco mejor. Me ha ido un poco mejor en esta circunstancia. Yo he recibido una dosis intensa hoy de razonamiento, de criterio, de información. En cierto sentido, viendo los problemas, no sé si no me alegro de haber resuelto no ser más candidato, ¿no? Cosa que resolví en el año 10. Pero me gustaría hacer algún comentario, y no lo tomen como un atrevimiento de los expertos. Un tema que a veces se nos escapa es que hemos inventado, cuando escuchaba las cifras de Chile, siempre el país serio al que tenemos que mirar para tantas cosas, en el Uruguay teníamos como 5 monedas en la época de las inflaciones. Teníamos las unidades indexadas, teníamos la moneda de carne y lana para préstamos agropecuarios, teníamos la medida de ajuste de los alquileres urbanos, teníamos el dólar, teníamos el peso. Entonces muchas veces se ha hecho la escapatoria de pata corta, notoriamente, de inventar otras medidas de valor, porque cuando el peso, la moneda nacional, no representa un valor, la ciudadanía necesita algo que la represente. Y a veces entonces en las cuentas nacionales era muy difícil cuantificar la parte de la economía que giraba alrededor de otra medida de valor. También una cosa que hoy ha estado sobrevolando, pero nadie la ha mencionado y que creo que es el hecho de que hay un solo país en el mundo que emite contra el mundo, que es los Estados Unidos de América. Y esta ola de dólares que se están imprimiendo no afecta a los Estados Unidos porque nos emite para nosotros. Y esa variable nunca había existido en el mundo. Es decir, monedas de reserva siempre hubieron. La libra esterlina, el oro. Cuando se dejó el patrón oro y ahora estamos en el tiempo del dólar y no hay manera de que el yuan ni el euro, la gente quiere dólares y quiere dólares, y hay una cultura. Esto en definitiva son pautas culturales, son conductas de seres humanos. Apretan el botón, compran los bonos de Estados Unidos y a Estados Unidos no le pasa nada, se reactiva en una especie de keynesianismo rarísimo, porque no tiene víctimas, no tiene costo, y nosotros
tenemos esta inundación de dólares en el mundo que muchas veces son los que distorsionan los tipos de cambio de nuestro país. Pero no me voy a meter en gallinero ajeno porque no me puede no irme bien. Yo quiero simplemente señalarles que, visto todos estos problemas, los problemas de la República Argentina, los que tenemos nosotros, miren que no estamos muy lejos de tener cosas parecidas. Para que tengan idea, yo llegué a la presidencia de la República con una inflación de 129% anual y un déficit de 7 puntos del producto, y quebramos la inflación, la llevamos a 42 y luego siguió durante el gobierno del doctor Sanguinetti hasta un dígito. Tuvimos superávit fiscal y recompramos el 15% de la deuda. Así que estas circunstancias no nos son ajenas a los países como el nuestro. Pero el tema que yo tengo que tratar es un tema que al 18º punto de interés y de preocupación, que es el Mercosur, pero tiene una supervivencia patológica que me va a llevar a la conclusión que les voy a contar al final de estas palabras. En el año 91 nos enterábamos que la Argentina y el Brasil firmaban un tratado de libre comercio, de mercado común, sin que nosotros lo supiéramos. No tuvimos más remedio que acudir a Brasilia, donde se estaba negociando, a decir que queríamos formar parte de ese tratado. Ya estaba redactado y se le notan algunos puntos que son notoriamente no para 4 países, sino para 2. ¿Qué opción teníamos? La manejamos, pero sin mayoría parlamentaria, un país muy conservador, muy estatista como es el Uruguay. Podíamos haber jugado a ser Singapur. Bajamos los aranceles, nos abrimos y nos convertimos en un portaaviones anclado aquí, que hubiera sido el centro de una actividad económica, pero un país que había tenido 350 de aranceles, 500% de aranceles en los años 57, 58, y que tenía un concepto muy conservador de su propia organización, era imposible. Así que fuimos a dar allí, invitamos a Chile, y don Patricio Aylwin tuvo el buen criterio de decir que no, que ellos habían elegido ya otro camino, que le íbamos a hablar de aranceles de 15, de 30, 35, ellos tenían 6 creo en ese entonces. Por lo tanto, y entonces invitamos a Paraguay porque creíamos que los equilibrios platenses tienen que tener esa expresión. Paraguay y Uruguay como países más pequeños, Argentina y Brasil como los grandes, como en una mesa de truco, para poder tener un compañero, una apoyatura diplomática que después no sirvió y no se comprendió quizás por las autoridades del Paraguay. Pero así que nace el Mercosur. Nace con esos 4 países. En la negociación tuvimos momentos muy difíciles. Recuerdo que cuando se estaba discutiendo si había una norma que disponía la unanimidad para resolver, o sea, a contrario censo, el derecho a veto, estábamos en la Quinta de Olivos, de noche íbamos a comer un asado con el presidente Menem, y se me acercan los negociadores y me dicen, no hay Mercosur. El doctor Posadas, el doctor Abreu me dicen, no hay asunto, quieren mayoría. Y bueno, nos vamos. ¿Se imaginan cómo pasé el almuerzo y el asado? Que yo pensé que le iba a pasar muy bien, porque a la mañana siguiente se rompía todo. Bueno, a las 6 de la mañana se logró que se aceptara la unanimidad, o sea, el arma de los chicos, si la legalidad se hubiera respetado en el desarrollo del Mercosur. Luego el proceso de ingreso, las listas de los productos que iban entrando a ser parte de la comercialización, y el 1 de marzo del 95, el 1 de enero del 95 quedó constituido este tal Mercosur. Sabíamos que iba a haber problemas porque ninguna negociación comercial es fácil. Los intereses locales, legítimos, dicen, no, yo fabrico clavos, no me dejes entrar a Gerdau
porque viene Gerdau y los clavos me los fabrica, me los vende por la quinta parte del precio. Y eso es muy legítimo. Pasa hasta el día de hoy en las asociaciones comerciales que se han llevado a cabo. Pero era una compra de un futuro que sabíamos complicado, pero que creíamos, y discúlpenme que yo hubiera sido ingenuo a los 49 años de edad que tenía entonces, fui lo suficientemente ingenuo como para creer que a la larga el libre tránsito de bienes, de personas y de servicios iba a ser verdad. Y creímos, porque lo seguimos creyendo, que cuando hay comercio entre las naciones, 2 más 2 dan 5, porque el comercio es el gran tema de la política internacional. Desde los fenicios para acá no se ha inventado nada mejor para que los países hablen, se entiendan, que el comercio. Compro, vendo, precio, cosa, precio, servicio. Bueno, puede haber cuotas, puede haber cuantificación, pero en la medida que sea libre, a la larga, como aquellas viejas balanzas Berkel que yo llegué a ver cuando echaban la yerba y ponían la pesa en el otro platito, las flechas se encontraban. Creíamos en eso y creíamos que esa es la condición de la prosperidad de los países. Creíamos que juntándonos en ese mercado, que en ese momento era de 250, 280 millones de personas, nosotros como pequeños teníamos más para ganar, pero todos íbamos a la larga a tener un beneficio. Y el beneficio es inversión, trabajo, salario, prosperidad. Y no hay otra receta para llevar adelante a los países que esa. ¿Qué ocurre? Empieza una deriva casi natural, diría yo, salvo para los que veíamos hacia dónde se iba. Ustedes saben que decir integración y decir Unión Europea es casi lo mismo, ¿no es cierto? Integración, Europa. Que por razones distintas, desde la comunidad del carbón y el acero hasta lo de hoy, realizó y llevó a cabo su plan con los defectos que ahora se ven en todos los aspectos, pero especialmente en el aspecto de la moneda. ¿Qué ocurre? Los europeos, que a veces le ponen, como dice el canciller Abreu, media suela a la conciencia, porque saben que nos hacen daño con sus restricciones al comercio, dan plata para cosas, ¿no es cierto? ¿Y qué se les ocurre? Tiene que haber un parlamento en el Mercosur. Nunca a nadie se le había ocurrido, jamás, y yo no hubiera firmado jamás como oriental, un tratado en el cual se estableciera, como se estableció después, un parlamento que iba a aprobar actos regla que iban a ser de cumplimiento obligatorio, porque eso es un parlamento. Y entonces vino un préstamo europeo para ir armando, se formó enseguida una linda burocracia alrededor del nuevo parlamento, ya hay una cantidad de empleados, tienen su club de empleados, no sé si tienen un cuadro de fútbol, pero andan muy cerca de eso, y nos instalan un parlamento. Y increíblemente entramos todos, como se dice vulgarmente, porque Brasil dijo, 18 cada país. Ya a mí no me gustaba, porque siempre el país más chico, o los más chicos, pero sobre todo nosotros que nacimos a pesar de los vecinos, tenemos que ser muy cuidadosos en la relación con vecinos tan grandes como tenemos. Y entonces, claro, primero fue 18 y después Brasil dijo, infelizmente, eu virei. Infelizmente, y claro, proporcionalidad. Y ahí está el Parlamento del Mercosur, que es una institución, con todo respeto, grotesca, pero ya tiene su instalación, los diputados, Paraguay ya los ha elegido, los demás países no, y va a morir de inanición. Pero fíjense que la deriva de lo que era una asociación económica y comercial en la que creíamos como factor de prosperidad, va derivando por imitación. Y por supuesto porque en el gremio nuestro algunas bancas más nunca vienen mal. Y había muchos que se anotaron, yo no salgo diputado por
33 o por Montevideo, pero voy a ser diputado del Mercosur. Se produjo la sinergia de crear la burocracia y de todas estas gentes que viven alrededor de este tipo de cosas. Es decir, eso le llamo yo la deriva, como el barco que se deja llevar, en el cual no hay gobierno, como se dice en términos náuticos, para ir para donde el barco quiere, sino lo van llevando las corrientes y el viento. Pero la deriva se convirtió después en algo peor. Y uno de los momentos cruciales fue el problema con UPM, ¿no es cierto? En el río Uruguay con la fábrica de celulosa, de pasta de celulosa. Notoriamente se violaban varios aspectos del Mercosur. Y cuando pretendimos llevarlo al ámbito de los cuatro, Brasil dijo, bilateral. Y es bilateral y arreglate con Argentina. Es decir, que nos fuimos de a poco dando cuenta de que aquello no funcionaba del todo bien comercialmente, pero eso estaba en la cuenta, sabíamos que iba a ser difícil, pero iba hacia una desnaturalización de un acuerdo económico comercial en un acuerdo de carácter político. Y la desnaturalización terminó cuando se habló del socio político que era Venezuela. Y ojo que no es porque fuera la Venezuela de Chávez. Me hubieran dicho que el socio político era Colombia o era el Perú y yo hubiera pensado lo mismo. ¿Qué es un socio político en una asociación llamada Mercado Común del Sur y que su principio fundamental era liberar el comercio entre las partes? Nunca nadie lo supo explicar. Y entonces ahí llegamos a la situación en que estamos viviendo en este momento, que es la de un club de gobiernos que se dicen afines. Yo quiero ver si realmente hay afinidad de sustancia y no de proclamarse gobiernos de izquierda entre Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. El Paraguay ahora cambió de gobierno recientemente. Es decir, se vació de contenido, del contenido que queríamos, y se le puso un traje que no queríamos. Hoy es una organización que ha perdido el alma, pero que sigue atando a nuestros países. Ese Mercosur político partió del error de creer que los que se relacionan son los gobiernos. Los que se relacionan son países. A mí no me interesa, en el mejor de los sentidos y de la expresión, no me interesa si en la Argentina gobierna el radicalismo o el peronismo. A mí me interesa tener las mejores relaciones, acotar la lucha de puertos, que esa va a seguir siendo parte de nuestra relación, hacer 2 canales, 3 canales, como decía Carlos Menem. No, 2, no, 3. Bueno. Pero a mí no me interesa que sea radical o peronista, ni me interesa si es Fernando Enrique Cardoso, Lula o la señora Dilma Rousseff. No, ahora tenemos esta especie de cofradía que tiene más el aspecto de una asociación de, repito, de quienes se creen parecidos o iguales que cualquier otro. Entonces yo me pregunto, ya Paraguay cambió de signo y vaya si cambió, del obispo Lugo con su frente de izquierdoso a el presidente Cartes, hay un cambio. Si mañana en el Uruguay, y esto va por cuenta mía, nos libramos del Frente Amplio y elegimos otro gobierno, y pasa eso en los demás países, pasa en Venezuela, pasa en Argentina, ¿en qué queda la cosa? Entonces no hay Mercosur porque no hay identidad ideológica. Fíjense la barbaridad que es basar la economía, la relación internacional en materia de comercio, que es la vida de los países, en una pretendida identidad de compañeritos de facción o de asociación. Ese es el tema que ha llevado a este Mercosur. Ahora, como ustedes verán,
no es la primera prioridad, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta de la República Argentina. Creo que pasa lo mismo con el Brasil. Creo que para el Brasil en su momento fue mostrar que con ese liderazgo, yo diría que natural, por desplazamiento, por coherencia política, un país que 200 años pensó lo mismo, con ligeras variantes y que siempre tuvo una vocación de ser un país importante y lo ha logrado. El Brasil es una historia de éxito. Recordemos cuando éramos jóvenes nosotros, yo por lo menos, todos ustedes son menores que yo, pero cuando éramos jóvenes el Brasil era un país café, fósforos y muy poca cosa más, un país agrícola. Y ahora compite con los aviones de los Estados Unidos y del Canadá. Embraer, andamos en aerolíneas en Embraer. Para el Brasil le servía como decir, bueno, ven, yo también tengo aquí estos amigos, ¿eh? Y entonces llegamos a absurdos. Yo le decía a los cancilleres, no me tocó a mí, por suerte, o lamentablemente sé, el presidente en esos momentos, un lugar en el voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Mercosur va a votar aquí o allá. ¿Qué va a votar para acá o para allá? Uruguay va a votar, Argentina va a votar, Brasil, Paraguay. Enajenamos la única fuerza que tienen los países chicos, que es cuando valemos uno. Porque si mañana Alemania o Brasil, que los dos quieren entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembros permanentes, y Japón, es de las pocas veces que le digo, bueno, vení al pie, que acá te espero con la carta. No, vamos a votar todos juntos lo que diga Brasil, obviamente. Es decir, la propia República Argentina. Yo pensé que nunca iba a vivir para escuchar, como escuché un canciller de la República Argentina, cuyo apellido empezaba con B larga, decir el liderazgo de Brasil. Yo le dije a mis hijos y a mi mujer, miren, estamos viviendo algo que es un mojón. Hace 200 años que pujan por el liderazgo, una Argentina que largó adelante con varios cuerpos, a la que Brasil le fue descontando la distancia, pero que un canciller argentino dijera el liderazgo de Brasil. Yo pienso que todos esos señores cancilleres de la época brava, de Ceballos, y se habrán retorcido en su tumba. Bueno, sin embargo, quedamos como atados a este club, aún en aquello que no es del Mercosur. Es decir, la excepción pasó a ser norma. Es todo Mercosur menos lo que se diga. No, para un minuto. Mercosur es para comprar y vender, y en lo demás, Santas Pascuas. Yo no soy otra cosa que tu vecino y tu socio en Mercosur. Esta decaescencia de la independencia de los países, quizás en el caso de la Argentina se nota menos, porque es un país grande, pero en el caso de Paraguay y Uruguay es un tema realmente terrible. Y yo creo que se desbarrancó todo esto con la última triple alianza, con la que al Paraguay lo pasamos a cuchillo de nuevo, en el episodio lamentable para la historia del Río de la Plata, de cómo a Paraguay se le sacó y cómo entró por la ventana Venezuela. Miren, y repito, no es que sea Venezuela, en este caso agravado porque era Venezuela, pero no se puede hacer esa manganeta de carácter jurídico. Pero además, añadiendo todavía otro agravio, Venezuela no negoció nada para entrar al Mercosur. Entre nosotros estuvimos 2 años con desgravaciones de listas. Nosotros presentamos 900 productos, Paraguay 1000, Argentina 400. Entre nosotros mismos, los padres de la criatura, negociamos para llegar. No, Venezuela fue aceptada y después veremos. A lo mejor era buena la idea, siempre en términos económicos comerciales. Pero primero saber un poco cómo va a ser la relación comercial. No, lo pusimos para adentro porque era el tío rico. Chávez era el tío rico de todos estos países y había que tener una especie de respeto reverencial por él.
Entonces, yo creo que el Mercosur, que en paz descanse, no tiene todavía la partida de defunción, pero me parece que es una buena medida o sería una buena medida. Claro, no es cambiarse de camisa, y ya hablaremos al final de cuáles son nuestras propuestas, nuestras ideas. Pero ahora lo llevo a otro escenario. La cosa se mueve y se está moviendo comercialmente en el mundo. Y hay una movida gigantesca. Claro, porque la ronda Uruguay no concluyó bien y la de Doha, chauchas y palitos. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a formar grandes bloques de libre comercio. El Pacífico, que dicen que es el océano del siglo XXI, nuestros amigos de la costa pacífica, que con mucha inteligencia ya van a hacer una zona de libre comercio y la van a hacer muy rápido. Estados Unidos y México y Canadá con el NAFTA, que fue una genialidad. Yo recuerdo a Carlos Salinas de Gortari, no sé cómo fue como presidente de México, pero cuando vino aquí en las previas de ingresar, yo le dije: Carlos, vas a hacer la historia, dar vuelta a México hacia el norte y convertirlo en socio de su viejo enemigo. Me parece que es la manera ideal de tener sinergia económica y de buscar prosperidad para tu país. Pero ahora se corre el premio más grande. Está Estados Unidos con la Unión Europea y ya se han sentado y ya empezaron a tiquear servicios para acá, materias primas, productos agrícolas, y nosotros mirando de pasar el cometa. Entonces el Mercosur o recupera un poco de su sentido y va y golpea y dice: yo quiero entrar, porque si no vamos a quedar solos en el mundo, vamos a quedar aislados. Cuando las decisiones de las cancillerías actuales de nuestros países creen que el país más importante es Venezuela, el segundo es Bolivia y el tercero es Ecuador, ustedes comprenderán que hay algo que no funciona correctamente, porque Angola no puede ser el país con el que la Argentina quiera negociar. Al Uruguay le pasó lo que le puede pasar a cualquier muchacho en un baile. La más linda lo miró, que fue Estados Unidos. A la más linda no se queda así mirando. Mira, y si el otro no le hace una seña, mira para otro lado. Bueno, dejamos pasar la oportunidad de haber tenido un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos se iba a enriquecer con los 3 millones que somos nosotros, que caben en la mitad de Brooklyn. Sus razones tendría, pero a mí cuando la más linda me mira, no me importa por qué. Aprovecho porque yo después tengo tarjeta platino. Si soy socio de Estados Unidos, es como que fuera socio de la Fundación Mediterránea. Entro a cualquier boliche acá en Córdoba y no pago. Entonces, cuando está en juego todo eso, el Mercosur o resuelve que va a vivir para algo, que va a dar razón de su existencia, o lo mejor es que resuelva transformarse en zona de libre comercio. No es fácil porque en esta institucionalitis que tenemos en la América Latina, que creamos la LADI, la LALC, después la LADI, después la UNASUR, después el ALBA, después el Crepúsculo, después el otro, nunca matamos esas instituciones, nunca terminamos con la que no sirvió, la tiramos y empezamos de nuevo. Van quedando los cadáveres, que son secretario general, empleados y el edificio. Nosotros, señores, tenemos que darnos cuenta. América del Sur cometió el error de UNASUR. UNASUR es un plan de Brasil para sacar a México de la Troya. Y para nosotros México es una pieza fundamental de nuestra política exterior, porque es un gran mercado. Y además es un país poderoso pero lejano. Para el Uruguay, esa es la regla de oro. Amigos poderosos pero lejanos, para que nos ayuden cuando los vecinos se pongan un poco difíciles, para decirlo de la manera más elegante.
Nosotros creemos que la transformación del Mercosur es un tema de agenda. Repito, sé que en la Argentina no va a estar primero, en el Brasil tampoco, pero yo no tengo más remedio porque me hago cargo que soy uno de los padres de la criatura. Ahora, ni con ADN se parece al que nosotros engendramos. No es mi hijo y no estoy dispuesto a reconocerlo. También les digo una cosa, tenemos cambios de gobierno y en esto, por supuesto, se imaginan que, como en el truco, los de afuera son de palo, ¿no es cierto? Pero cambios de gobierno que pueden determinar un realismo mayor a mirar estas cosas que las asociaciones cuasi nupciales de carácter ideológico. Yo creo que salimos o saldrán la Argentina de la próxima elección con un gobierno nuevo, no sé cuál va a ser y no